Sean todos bienvenidos un día más a este vuestro programa, Abre los Ojos, edición juvenil, en el cual de todo corazón queremos hallar respuestas a vuestras inquietudes y mucho más. En esta ocasión tenemos a una persona muy especial, que es el pastor Juan Zorroca, que es licenciado en Teología y tiene un máster en Educación. Bienvenido, Pastor Juan. Encantado de estar con vosotros. En la actualidad hay muchas personas que buscan su futuro, el porvenir, en diferentes aspectos. Unos los hacen a través de adivinos, otros lo hacen a través de ciertos lugares o objetos. Todas estas personas, objetos, adivinos, brujos, encantadores, y etcétera, ¿son todos iguales? Bueno, la verdad es que es una pregunta con muchos lados para contestar, ¿no? Pero yo estoy seguro que en el programa de hoy muchos de nuestros espectadores van a sentirse que se conmueven sus esquemas mentales en cuanto a este tema de los profetas. Lo digo porque hay muchos aspectos en los cuales todos los cristianos del mundo estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Claro. Que hay que amar, que no hay que robar, que no hay que mentir, estaríamos de acuerdo todas las religiones, todos los cristianos del mundo. Sin embargo, aspectos como el que tocaremos aquí hoy, hablando de los profetas, realmente van a remover los esquemas de muchos. Efectivamente. Puede ser como una bomba en la mente de muchos de nuestros espectadores, Claro. porque realmente el aspecto que nos da la Biblia no coincide exactamente con el que hemos heredado de la tradición cristiana, ¿no? Claro. En cuanto a lo que me preguntas de los adivinos, profetas, videntes, no son todos iguales, por supuesto. No es lo mismo el profeta de la Biblia que un vidente o un adivino que encontramos como oferta comercial en los periódicos, en la radio o en la televisión, ¿verdad? Claro. Ni utilizan las mismas formas de adivinación, podríamos decir, ni siguen la misma filosofía, ni tienen los mismos objetivos, por supuesto. Es decir, para simplificarlo, el profeta de la Biblia es diferente a todos los demás, en muchos aspectos. Una cuestión curiosa, se hizo una investigación acerca de la exactitud de los videntes, es decir, se miró sus predicciones concretas, las concretas, Claro. porque hay muchas predicciones, pero se miró las predicciones concretas y se vio cuántas de esas se cumplían, y se encontró que se cumplían un 25%, más o menos, y eso se cumplía en todos. Solamente hay un caso destacado, que es hablando de Nostradamus, ¿no? Que se va a Sí, más, según sus partidarios, hasta de un 80%. Pero es que lo normal es que esté en un 25%. Hay cosas concretas y cosas muy, podríamos decir, muy subjetivas. Por ejemplo, un vidente puede decir: recibirás una mala noticia. Bueno, pues probablemente no hace falta ser vidente para decir eso, ¿verdad? Te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Claro. Probablemente, pues es normal que en la vida recibas alguna mala noticia, ¿no? Y cuando la persona recibe esa mala noticia dice: ah, ves, ya me lo dijo el vidente. Entonces, en cuanto al tema del profeta bíblico, su coeficiente de exactitud profética entre lo que dicen y lo que se cumple es del 100%. O sea que no tiene nada que ver con ese 25%, ¿verdad?, de esos videntes comerciales, podríamos decir. Algunas predicciones son, pues hablando de un actor de cine, pues se predice que se va a divorciar, ¿verdad? Cosa que sí, es una predicción concreta, pero naturalmente la probabilidad es bastante alta, dado que por su profesión pues están en un ambiente que es mucho más habitual el divorcio que en una persona normal. Más propenso. Exacto. Entonces, estas cosas, si se estudian, vemos que hay una diferencia tremenda, radical, entre el profeta de la Biblia y los demás videntes o adivinos. También utilizan una técnica muy diferente. Es decir, un vidente normal puede utilizar el espiritismo, puede utilizar la astrología, puede utilizar la cartomancia o diferentes otras formas de adivinación, ¿verdad? Claro. Sin embargo, el profeta de la Biblia no conoce el futuro
por una técnica que él maneje, ni por un don extrasensorial que haya heredado que le convierta en un superhombre. No, el profeta de la Biblia es un hombre normal, simplemente que Dios le habla, Dios le da un mensaje y le dice, díselo a la gente. Entonces es más un portavoz que no una persona capaz de ver el futuro. El profeta de la Biblia no mira una ciudad y dice, voy a ver el futuro de esa ciudad, porque él no tiene ese poder. Simplemente el profeta de la Biblia recibe información privilegiada. Esa información no parte de él. Es por eso que su exactitud es del 100%. Él no crea la información, él recibe la información de una mente superior que llamamos Dios. Esas son las grandes diferencias, ¿no? Es un canal, esta persona. O sea, ella misma no puede por sí sola, sino que recibe inspiración de Dios. Y aunque ella quiera hacer, pues no puede. Es interesante. Dentro de la Biblia se habla también del espíritu de profecía, que lo he escuchado muchas veces y entre muchas personas. Pero, ¿a qué se refiere ello concretamente? Pues es muy, muy importante en la Biblia. Leo en segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es impresionante. Tú imagínate una antorcha alumbrando en un lugar oscuro. Es importante para saber por dónde vas. No se pierde. Si no, estás en tinieblas, en la oscuridad total. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra de los profetas debe ser como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Es como una información que recibimos de Dios y que hace que sepamos las cosas que tenemos que hacer, las cosas que van a pasar a grandes rasgos. En realidad, si vemos la Biblia, vemos gran cantidad de libros escritos por profetas. Tengo aquí Jeremías, Daniel, Isaías, ¿verdad? Y tantos profetas como Moisés, Amós, Isaías, todos estos fueron profetas. Es decir, la mayor parte de la Biblia ha estado escrita por profetas. Esas palabras proféticas de ellos se han convertido en la Biblia. Hay quien dice, no, yo no quiero saber de profetas, ¿verdad? Solo de la Biblia. Pero en realidad la Biblia ha estado escrita por los profetas. El espíritu de profecía, según la Biblia, es ese don que Dios da a la persona que recibe visiones, ¿verdad? De manera que recibe esa información privilegiada de Dios y puede guiar a su pueblo. Si vamos desde el principio, veremos cómo Dios ha guiado a su pueblo. Moisés, por ejemplo, Noé, en tiempo en el que tenía que venir el gran diluvio, pues ¿cómo avisó Dios a la gente? Levantó el espíritu de profecía, levantó a Noé como profeta y Noé con su voz les decía lo que tenían que hacer, les decía lo que iba a suceder. Es la figura del profeta bíblico. Unos le hicieron caso, salvaron su vida, otros no le hicieron caso, ¿verdad? Y perecieron. Así de importante es estar atento a la palabra profética segura como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Luego tenemos un tiempo en el cual viene otra crisis, ¿no? Es la crisis en la que Dios saca a su pueblo de Egipto para llevarlo a una tierra nueva y que sean una nación de creyentes, ¿no? ¿Cómo hará todo eso? Pues levantó a Moisés, ¿verdad? Nuevamente levantó un profeta y mediante el espíritu de profecía estuvo guiando a su pueblo en esa crisis. No fue solo en el diluvio, fue también en tiempos de Moisés. Y así vemos cómo el espíritu de profecía es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis, ¿verdad? Y así podemos seguir adelante, llegamos a otra gran crisis, ¿verdad? Cuando el pueblo, pues sí, es una nación, pero se han pervertido, están adorando ídolos, y Dios tiene que sacudirlos, tiene que hacer una reforma. ¿Y cómo lo hará? Levantó a Elías, levantó a Eliseo, ¿verdad? Es la figura del profeta bíblico, el espíritu de profecía, ¿verdad? Es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis para conducirlo, para llevarlo a un buen fin. Para que no se desvíen por otros caminos. Exactamente. De manera que cuando están escuchando al profeta, están escuchando a Dios en realidad que les habla. Este es el don de profecía de la Biblia, ¿verdad? No debe ser una cosa extraña para los cristianos,
porque es el método que Dios ha estado usando una y otra vez a lo largo de todo este libro sagrado, a lo largo de toda la Biblia, toda la historia de su pueblo. Y así llegamos a otra gran crisis. Resulta que el Salvador, el Mesías, ya está allí. Jesús ya está entre su pueblo y la gente no lo sabe. Y entonces Dios levanta otra vez el espíritu de profecía, Juan el Bautista, que les dice a todos: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es, y le señala con su dedo. Era Dios quien está nuevamente guiando a su pueblo en una crisis. Unos hicieron caso al espíritu de profecía, otros no, como en todas las épocas. También en la época cristiana es interesante seguir la palabra profética más segura como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, claro, la pregunta es evidente. Si así se ha escrito la Biblia y el espíritu de profecía ha sido una guía para el pueblo de Dios, una guía infalible, entonces, ¿qué pasará al final de la historia? ¿Qué pasará en nuestros días? Cuando Jesucristo nos ha avisado de que vendrá un tiempo de tribulación, un tiempo de gran confusión, que si no fuera cortado, nadie sería salvo. Será cortado por causa de los escogidos, y se dice que habrá tanto engaño, tanta falsedad por parte del enemigo, que engañará, si fuere posible, a uno de los escogidos. Pues, por la lógica de Dios, ¿cómo guiará Dios a su pueblo en esa crisis? Como siempre lo ha hecho antes, levantando el espíritu de profecía. Y Dios esto sucedió con la figura de Ellen White, un hecho portentoso, un hecho sobrenatural. El Leonard Hammond de White. Vamos a llegar a ese punto. Antes de ello, se entiende de que Dios usó profetas antes porque no había la Biblia, no existía como la ahora tenemos. En la actualidad, ¿Dios sigue usando profetas estando la Biblia también? Pues sí, Dios tiene el derecho de levantar un profeta cuando lo crea conveniente. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí. Y tiene el poder de sobras para eso, ¿no? Entonces, no hay conflicto entre el profeta y la Biblia. Es decir, un profeta sabremos que es de Dios si no anda destruyendo lo que está escrito en la Biblia. Por supuesto, estará en sintonía con los profetas anteriores. Como dice la Biblia, aceptará la encarnación de Cristo y la salvación por su sangre, ¿verdad? Guardará los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, que están en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Y un profeta de Dios, según la Biblia también, se cumplirá lo que él predice. Lo que él diga, veremos que se cumple. Y también le juzgaremos por sus frutos. Es decir, que no será un hombre mezquino que tenga ese don, sino que será un buen cristiano, será una persona que esté en el camino de la santificación. Una persona que camine con Dios, ¿verdad? Que tenga comunión con Dios, que esté guiado por Dios. Todas esas condiciones deben cumplirse para saber que es un profeta de Dios. Estará en sintonía con todos los profetas anteriores. Naturalmente, si hubiera una contradicción, si hubiera que elegir, pues elegiríamos la Biblia, puesto que sabemos, estamos seguros de que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Si viene un profeta, está por ver, hay que estudiarlo. Dice la Biblia acerca de esto: han salido profetas, han salido espíritus engañadores. Por lo tanto, dice la Escritura, mirad, examinad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido. Examinad los espíritus si son de Dios. Es decir, que el Nuevo Testamento nos invita a examinar los espíritus para saber si hay un falso profeta o un verdadero. No nos dice, no escuchéis a ningún profeta porque no habrá profetas. No, no dice eso. Dice, examinad los espíritus. Probarlos. ¿Por qué? Pues porque habrá falsos profetas, ¿verdad? Y adivinos y videntes y tal. Y habrá también de verdaderos. Dios puede levantar un profeta para que guíe a su pueblo en una crisis, como ha hecho en todo el resto de la historia de su pueblo. Y ahí entra este personaje,
Elena de White, que creo que va a ser muy interesante para todos estos espectadores. Así es. Entonces, si un profeta no guarda los mandamientos de Dios que reflejan su carácter, y aunque haga proezas, se cumplan, aunque haga muchos presagios, muchos milagros, aún así, si no hace lo mismo que los otros profetas que guardaban los mandamientos de Dios, el tal profeta entonces no sería profeta de Dios, sería un profeta, pero no sería un profeta de Dios, ya que no hace lo que hizo los otros profetas. Y en ese punto, háblenos de Eleanor Harmon de White, de esta mujer que es muy conocida por el mundo adventista. Pues sí, y aquí puede haber una sorpresa para muchos de nuestros espectadores, porque la verdad es que la revista Life, una de las revistas más famosas del mundo, ¿no? Norteamericana, es una revista que no es cristiana para nada. La revista Life tiene una edición internacional, se puede comprar también en España, la edición en español, y esta revista Life es muy acreditada. Los que la escriben no son cristianos ni teólogos, tiene temas de actualidad, temas de interés público. Ahora bien, ellos dedicaron, en una revista, dedicaron un artículo entero de varias páginas al personaje de Ellen White. ¿Por qué? Pues porque, según decía ese artículo, era evidente que pasaba algo sobrenatural con ella. Y ellos ponían en una columna cosas que ella había escrito, prediciendo, y cómo en la otra columna se habían cumplido cosas impresionantes, tanto hechos históricos como del mundo de la ciencia. Por ejemplo, ella no tenía estudios, simplemente Dios le dio el espíritu de profecía, le dio ese don, como podía habérselo dado cualquier otra persona. Y ella, que era una jovencita humilde, empezó a recibir mensajes de Dios y así lo decía. Como figura en esta revista Life, en esta revista norteamericana, ahí se explica cómo ella estuvo diciendo que el tabaco era malo hace 150 años. Es decir, en una época en la que los médicos recomendaban fumar puros para las afecciones de los bronquios y se pensaba que era medicinal y era algo considerado elegante, ¿verdad? Claro. Y ella decía, no, es venenoso, fumar esto es tóxico, destruye la salud. Y se rieron de ella, ¿verdad? Tuvieron que pasar 100 años para que la ciencia descubriera que efectivamente eso es un destructor de la salud. Y hoy en día el gobierno pone por ley una serie de advertencias en los paquetes de tabaco, ¿verdad? Claro. Es decir, que la ciencia se puso al día, de alguna forma, con la profetisa. Lo mismo sucedió cuando ella decía, la madre debe estar tranquila y con buen ánimo cuando está embarazada, porque el bebé recibe una influencia del estado de ánimo de la madre, ¿verdad? No solo de la alimentación y del trabajo, fatiga, sino también del estado de ánimo de la madre. Y los médicos se rieron de ella. Tuvieron que pasar muchos años hasta que la ciencia detectara esa influencia, lo que hoy llamamos la influencia prenatal, de los sentimientos y emociones de la madre. Y hoy se conoce bien, se sabe bien. ¿Cómo lo sabía ella? ¿Cómo sabía lo del tabaco? ¿Cómo sabía tantas y tantas cosas que destacan en la revista Life? Por sus investigaciones. Ella no tenía educación. Cuando le decían, ¿y cómo sabías esto? Ella decía, Dios me lo dijo. Dios me lo ha dicho. De manera que, como en los profetas bíblicos, Dios le daba una visión a Ellen White, de manera que le mostraba escenas del futuro o escenas del pasado, o le daba instrucción como a los profetas bíblicos. La experiencia de ella es la misma experiencia que cualquier otro profeta bíblico. Y dejó una instrucción impresionante para guiar a su pueblo en la crisis final, en esa gran tribulación que vendrá como ninguna otra. Es una escritora religiosa tan apreciada, Ellen White, que escribió más de 40 libros, ¿verdad? Y aunque no tenía una educación previa, sus escritos, todo el mundo puede reconocer que son inspirados, que una persona queda tocada por sus escritos y el fervor espiritual crece y el amor por Dios y por la Biblia crece. El conocimiento de la Biblia crece también con sus libros, porque adquieren los relatos de la Biblia una mayor profundidad. Cualquiera puede leer un libro de Ellen White y darse cuenta de que algo cambia. Nadie es el mismo después de leer
la vida de Jesucristo, un libro que se titula El deseado de todas las gentes, por ejemplo, o El conflicto de los siglos, o El camino a Cristo. Son libros realmente inspirados, según reconocen también los críticos. Entonces que la ciencia confirma lo que esta mujer ha dicho incluso más de 100 años antes, pues es muy interesante. Lastimosamente nos queda poco tiempo. El último mensaje para nuestros oyentes, ¿cuál sería? Pues yo sería, como dice la Biblia, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, es decir, no hagan lo que hacen todos, sino transformaos por una renovación de nuestro entendimiento, por comprender mejor cómo funciona la Biblia. Lo digo, queridos espectadores, porque en nuestra cultura religiosa que nos rodea, la sociedad, no es costumbre que haya un profeta. En la iglesia mayoritaria a nuestro alrededor no hay un profeta, ¿verdad? Es verdad que hay un líder infalible por allá, pero no hay realmente un profeta. La figura del profeta bíblico no la encontramos en las religiones de nuestra sociedad. Por eso resulta algo nuevo aceptar que Ellen White fuera profeta de Dios. Bueno, pues ahí están las evidencias. Pero hay una resistencia a aceptar. Cuando yo descubrí esto, yo mismo tenía una resistencia a aceptar. Yo puedo estudiar la Biblia, puedo aceptar a Jesucristo, los ángeles, ¿verdad? Pero un profeta, eso chirría un poco porque no estoy acostumbrado, no está en nuestra cultura. Entonces me cuesta creerlo, me coge a contrapié. Pero la evidencia de la Biblia, por un lado, me dice que Dios resuelve los tiempos de crisis levantando un profeta que dé información privilegiada. Y cada profeta aporta una información nueva que no estaba antes. Noé dijo, súbanse al arca, ¿verdad? Noé dijo esto. No lo habían dicho los anteriores porque no había arca. Y Juan el Bautista pues tuvo que decir, este es el Cordero de Dios. Y alguien podía decirlo, ¿y dónde está eso en la Biblia? Pues no está. Por eso Dios ha enviado un profeta para que lo diga, ¿verdad? Claro. Y así podríamos hablar con Moisés, cuando dice Moisés, salgan de Egipto. Y alguien podría decirle, eso no está en la Biblia. Pues claro, pero tampoco va en contra de la Biblia en absoluto. Dios, mediante un profeta, dice algunas cosas nuevas, información nueva para los tiempos en los que vive ese profeta. Y eso lo encontramos en todos. Así Daniel, Isaías, Jeremías y todos, ¿verdad?, dieron una información especial, fueron voz de Dios. Quiero leer algunos textos bonitos, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 22:6. Dice así, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Es decir, que aquí la Biblia está llamando a Jesús, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Dicho de otra forma, el Dios del espíritu de profecía. De manera que cada vez que ha levantado un profeta, Jesús le ha dado las palabras, le ha dado el mensaje. Y Jesús es el Dios del espíritu de profecía, Apocalipsis 22:6. Pero podemos ver también en la primera carta de Pedro cómo nos dice que el espíritu de profecía es la voz de Jesús. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron, está hablando de los profetas, y dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, hablando de los profetas, dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Si ellos hablaban, si ellos tenían un mensaje, era porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos, dice a primera de Pedro 1, 10 y 11. Y lo que yo diría a nuestros oyentes es, aunque esta información sea nueva, que analicen la evidencia y que vean las evidencias de sobrenatural que hay en la obra de Ellen White y que vean si ellos se sienten inspirados y motivados a una experiencia espiritual más profunda. Pueden pedir algún libro de Ellen White a los teléfonos de esta estación, ¿verdad? Pedir información.
Y yo les aconsejo que sigan el esquema bíblico, que el espíritu de profecía es la voz de Jesús, el espíritu de profecía es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis. Y en la mayor crisis de la historia, justo antes de venir Jesús, necesitamos esa información, ¿verdad? Se cuenta una historia bonita, se dice que había un barco, y ese barco, la gente iba de vacaciones, y el dueño del barco les dio el libro de ruta, y les dijo, mientras sigan este libro de ruta, no tendrán problema. Pero, en el último día de trayecto, ahí sí, porque ahí hay unas corrientes que estrellan a los barcos, hay tormentas, pero no se preocupen, para ese último día de ruta, hemos preparado un guía. Un guía se unirá a ustedes y les guiará, porque conoce esas aguas como la palma de su mano. Y ellos suben al barco y felices empiezan su viaje y van siguiendo el libro de instrucciones y van de un puerto a otro y todo va bien. Y al llegar al último día de travesía, un hombre se acerca ahí con un barquito de remos y les dice, soy el guía para llevarles en su último día de travesía. Y entonces ellos dicen, ¿guía? No necesitamos guía. Y él dice, sí, ustedes necesitan un guía, porque lo que viene ahí delante, lo que tienen por delante, no se lo imaginan. Y los de arriba, no, hemos ido bien hasta aquí, no necesitamos ningún guía. Y el hombre insistía, sí necesitan un guía. Y ellos decían, no, tenemos el libro, no necesitamos ningún guía más. Pero el guía les decía, el hombre que les dio el libro también me envía a mí. Y ahí arriba en el barco unos estaban diciendo, no, si le dejamos subir, él va a hacer las cosas a su manera y nosotros no podremos guiar el barco. Y otros decían, quizá deberíamos dejarle subir, porque el que nos dio el libro nos avisó que enviaría un guía, ¿verdad? Claro. Y otros decían, no, va a subir y va a hacer todo a su manera y va a dar él las órdenes. No queremos. Y se sentían seguros. Y ahora pregunto, ¿aquellos que iban en el barco fueron sabios? ¿Fueron inteligentes? No fueron sabios, porque el mismo que les había dado el libro, les había dado también un guía para el final. Y así sucede en la historia de este mundo. Dios ha dado guías para todos los tiempos de crisis, levantando un profeta, ¿verdad? Y es la forma en la que Dios actúa. Para los últimos días, Dios levantó a Ellen White, y sus escritos son una profunda fuente de inspiración y de información para afrontar el último día de travesía con la mayor seguridad. Por eso, no rechacemos la voz de los profetas. Como dice Pedro, la voz de los profetas es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ha sido la autora más traducida, la mujer más traducida a cualquier idioma del mundo, porque sus libros son una auténtica bomba espiritual. Y tanto por sus frutos como por su enseñanza, concuerda con la Biblia al 100%. Es por eso que, aunque resulte nuevo o chocante para algunos espectadores, yo les propongo que analicen, que estudien la figura de Ellen White como profeta de Dios. Muchas gracias, Pastor Juan. Gracias por estas bellas palabras que en este mundo tan caótico, pues Dios ha puesto guías para que nuestro camino vaya bien. Igualmente a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Y recuerden, aunque su mundo, ya sea en la salud, en lo económico, en lo familiar, Dios está siempre ahí para poder guiarlos y para poder salir bien. Gracias.